al intentar contestar en qué estado se había encontrado el cuerpo de Fernando Báez Sosa, una persona que se dedica hace tiempo ya a ser médico forense y que sin embargo se quebró por la brutalidad en la que estaba ese cuerpo, el cuerpo de Fernando. Está conmigo y le agradezco mucho por haber venido a ser parte de Mañanas Argentinas, Claudio Santamaría. Él es médico porque entiende mucho más lo que explicó ayer justamente Diego Duarte respecto de cómo lo golpearon a Fernando, cuáles fueron esos golpes que finalmente le provocaron la muerte, doctor. ¿Cómo te va? Gracias por la invitación, buen día. Lo que vamos a contar no tiene que haber chicos en la televisión, porque lo que voy a contar tiene tal magnitud y tal violencia que es muy duro. El resultado de la autopsia que tengo acá, que como bien decís vos, lo firmó Diego Duarte, que le hizo y ayer declaró y se quebró cuando lo contó, tiene que ver con 3 partes. Él revisó la cabeza, el tórax y el abdomen y encontró lesiones en los 3. Los hechos fueron así. A Fernando le pegaron de espalda, cuando ya habían salido del boliche, una trompada en el maxilar derecho. Ese golpe lo noqueó, lo dejó sin sentido, como si fuera un knockout de un boxeador. ¿Por qué se produjo el knockout? Porque la aceleración del golpe a traición, que no pudo defenderse, lo cayó al piso inconsciente. Y cuando estaba en el piso lo empezaron a patear. Le patearon la cabeza, le patearon el tórax y le patearon el abdomen. Empiezo por las de más abajo para dejar último el cerebro. Este es el hígado que está a esta altura. Tenía lacerado el hígado. Le pegaron tantas patadas que este órgano que pesa 1,5 kilos se rompió. Y abajo de esto tenemos así el intestino grueso. Tenía lesiones en el intestino grueso hemorrágicos, o sea que el abdomen se lo patearon y se rompieron las arterias y tenía sangre y coágulos. A nivel del tórax tenemos los 2 pulmones con el corazón y el pulmón tiene una membrana que se llama pleura. Tenía hemotórax, tenía sangre a los costados del pulmón. Y una cosa importante, hay 6 lesiones que describe el forense que son terribles que tiene. Primero, la trompada que le dieron en el maxilar. Después tiene 2 marcas de zapatillas claramente en la cara. Y tiene lesiones en el esternón y a un costado del tórax. ¿Por qué es importante esto? La naturaleza o Dios hizo que todo lo que somos nosotros esté protegido por un cofre que es el cráneo. Si yo saco el cráneo y lo abro, tengo el sistema nervioso central. Este sistema nervioso central, todo lo que somos, ustedes me ven, me escuchan, sienten por el cerebro. Si yo lo abro así, el cerebro tiene en esta parte inferior, se llama protuberancia y bulbo, acá está el centro cardíaco. Sí. Le patearon tanta la cabeza que estas arterias fueron y vinieron y se desprendieron. Cuando le hicieron la tomografía y después lo abrieron, encontraron sangre y coágulos en todo el sistema nervioso central. De esa manera, cuando le hicieron el RCP, Fernando ya estaba muerto. Por eso no pudieron reanimarlo. Esta gente no lo sabía. Claro. Pero las patadas... De hecho, dijeron las lesiones que tenía Fernando, y lo dijo el médico forense, y entiendo que también la médica de la ambulancia, eran lesiones incompatibles con la vida. Incompatibles con la vida. La gente que estaba ahí no lo puede saber. Uno puede vivir 30 días o 20 sin agua, sin comer, 5 o 7 días sin agua, 5 a 7 minutos te morís. Por eso es importante que cualquier persona que esté al lado tuyo, vos tengas un paro cardíaco, te haga RCP. Si no hace ese RCP, se murió. Y la RCP lo que quiso hacer el abogado de los... No, bueno, igual eso lo vamos a dejar a un costado, le hago un freno ahí, porque evidentemente el abogado, cuando quiso poner en tela de juicio a la joven que había hecho RCP, una ridiculez, la verdad, un manotazo de abogado desde un lugar de abogado defensor que no sabemos qué intentó hacer. Ya quedó claro que el RCP no hace otra cosa que favorecer a un paciente. Va a salvar la vida y no puede hacer otra cosa contraria. Hagamos un parate
porque también está Miguel Ángel Pierri del otro lado y vamos a ir hablando un poquito con cada uno. Gracias otra vez, Miguel, por estar allí del otro lado. Estabas escuchando los detalles, ¿no? Que los dio ayer en realidad Diego Duarte, acá los estaba repasando el médico, de la brutalidad con la que lo golpearon hasta matarlo a Fernando Báez Sosa. Pero quiero ir a la parte judicial al respecto, digamos, a la situación de los imputados a partir de estos nuevos detalles que se dieron en la descripción de esta autopsia. Esto, ¿cómo implica, cómo influye en la situación de los 8? ¿Complica solamente a algunos, al que dieron el golpe en la cabeza, al que dieron la patada, o los termina complicando aún más un poco a todos porque son múltiples las lesiones por lo que estamos viendo? No es solamente una patada en la cabeza, le golpearon por todos lados. Primero destacar la eficiente explicación que nos dio el doctor Santamarina, que todos conocemos, ¿no? Es tal cual lo describe él. Por otro lado, hoy entramos en la 7ª jornada y creo que hoy se empiezan a dividir aguas. La Fiscalía tiene que probar, conjunto con el particular damnificado, esta acusación que ya hablamos varias veces se elevó de homicidio doblemente agravado por el número de personas y con alevosía. Con la explicación que nos acaba de dar el doctor Santamarina, que refleja la operación de autopsia y describe la brutal agresión, creo que el perfil del agravante de la alevosía se va haciendo cada vez más presente, claro, que es un agravante del homicidio. Eso está. Lo que está en gran debate, y creo que ahora sí comienza su máximo punto de ebullición, es si a todos alcanza esta gravedad de la acusación. La defensa, por supuesto, sí, que va a trabajar en partir esa acusación. Seguramente hay 3 o 4 de ellos, 3 que han sido mencionados permanentemente, que son Terzi, Bertuzzi y Comelli, que están como signados con una mayor responsabilidad, pero hay 5 personas más. Sí. Y ahí está el gran debate. Es si se van a incorporar a esta acusación del doblemente agravado o tendrán otra participación. Si se descubre otra participación, tendría que romperse la barrera de silencio, porque hay intereses contradictorios. Por hablar con las partes, que de aquí en más lo que se busca es diferenciar la situación de unos con de otros. Y eso, en el día de hoy, por ejemplo, tenemos en realidad 13 personas convocadas, una del día de ayer, que no concluyó su declaración, y las restantes, de las cuales quizás algunas van a ser desistidas. Son casi todos peritos, son de importancia, tienen que ver muchos policías que tienen que ver con diligencias periciales que hicieron en la causa, con las zapatillas, con las huellas de los pies, con todo el trabajo de huellas y rastros. Ahora entramos en la segunda semana. En la primera declararon los testigos directos, quienes vieron, aquellos que llamamos amigos de Fernando, pero eran testigos directos, más aquellas 2 personas, tanto la titular de un hotel o que trabajaba en un hotel, como la señorita que hizo RCP. Sí. Esta segunda semana tenemos a médicos. Ayer, bueno, a mí también, seguramente ustedes, nos llamó la atención que un forense sí, eso se conmocione, no que el día que él mismo lo conmocionó, un hombre de una gran experiencia, que el día que se conmovió. No se vaya, doctor, quédese ahí, porque también quiero volver a consultarle al doctor, a Claudio Santamaría, porque la realidad es que no solo nos sorprendimos de la reacción del médico forense, ¿no?, que le costó poner en palabras lo que había visto, también no nos sorprendimos de la médica de la ambulancia, sino que, bueno, certificó lo que se venía diciendo, que cuando se llegó al lugar ya no tenía signos vitales y todo lo que se pudiera hacer, RCP o lo que sea, ya no tenía ningún sentido, no por el RCP en sí, sino por el estado en el que estaba Fernando. Pero volviendo a toda la explicación que hizo respecto de cómo estaba el cuerpo de Fernando, vuelvo a esto. De todos modos, uno puede decir, y lo pregunto desde la medicina, ¿el golpe mortal fue uno solo? ¿Fue la patada en la cabeza, por ejemplo? ¿O es una conjunción de todo? Y voy a esto para empezar a entender si de alguna manera se puede
demostrar la coautoría. Mira, la autopsia revela dos detalles que vos preguntás muy importantes. El primer golpe que le dieron fue de nocaut. Él cayó inconsciente. Y cuando cayó inconsciente, sé que está inconsciente porque la autopsia dice, el forense, que no tiene lesiones ni en la mano, ni en el antebrazo, ni en el brazo. Él no se cubrió de las patadas. O sea, cuando estaba en el suelo, ya estaba inconsciente, quedó noqueado. Y los sucesivos golpes en la cabeza con los puntapiés le terminaron de destrozar el sistema nervioso central. Ahí paralizó el corazón, paralizó los pulmones y lo siguieron pateando en el tórax y en el abdomen. Por eso tiene las lesiones múltiples. O sea, la secuencia fue, lo noquearon, quedó inconsciente, cayó al piso, lo patearon, de hecho tiene 2 improntas de zapatillas del lado izquierdo de la cara y la zapatilla tiene sangre, con lo cual se... La famosa zapatilla, la que le querían hacer pasar por la zapatilla de Pablo Perón, que quedó preso, Ventura, digo bien, siendo inocente. A ver, sumamos algunos datos más de la autopsia de Fernando. Dice, cuerpo con lesiones internas y externas, marca de zapatilla en la cara, lo que decía el doctor, marcas por el uso de cardiodefibrilador para reanimarlo, secreción espumosa y hemática por nariz y boca. Todo esto lo encontraron en el cuerpo de Fernando. Infiltrado hemático en los pulmones y hemorragia masiva en todos los sectores del cerebro, cerebelo y tronco encefálico. A todo esto hacía referencia el forense y usted en esta explicación. Por eso las lesiones que tienen eran incompatibles. Cuando la gente le quiso hacer el RCP, no sabían ellos, está bien que lo hayan hecho, que estaba muerto. De ahí 2 conclusiones chiquititas. Fernando no va a volver. Yo me puse un ambo amarillo y verde con esperanza. Enseñemos a nuestros hijos y amigos que una trompada, una patada, destruye el cerebro y te mata. Y que en vez de filmar o después filmás, separá a la gente que se pelea. Hoy vemos en las redes, se muelen a palos con botellas. O sea, la violencia está muy fuerte y cualquiera puede tener un hijo que sea Fernando. Y lo que dijo esta autopsia, porque los cuerpos hablan también, es que esto nada más alejado que una pelea, evidentemente. Esto fue una emboscada, un grupo de rugbyers que fueron a matarlo a Fernando y que no dejaron incluso que nadie lo defienda. Quiero sumar a Pierri nuevamente, porque dejando un poco de lado el capítulo de la autopsia y de los golpes que tenía Fernando, después siguieron pasando cosas que lo siguen implicando a estos imputados, como por ejemplo que se cambiaron la ropa, que se reían al respecto, que se fueron a comer a un local de comidas rápidas como si nada hubiera pasado, o sea, que querían dejar todo atrás, querían ser inimputables. ¿Esto cómo influye también en su situación judicial? ¿Cómo suma, si es que suma de algún modo? Primero, para cerrar el capítulo de autopsia, hay que decir que la médica que estuvo en la sede del tribunal nos corrige la data de muerte. Yo llegué 5 y 7 de la madrugada o de la mañana y Fernando ya estaba muerto. En un acta dice que la defunción había sido a las 6 de la mañana. O sea, nos corrige la data de muerte, eso en primer lugar. En segundo lugar, bien dice el doctor Santamarina, al no poderse defender, ahí está consagrada la alevosía, que es el agravante. Y ahora sí, lo que hicieron después, el comportamiento en la casa de venta de comidas rápidas, el cambio de ropa, algunas imágenes que muestran cierta no, muestran indiferencia con el pasado grave que nos circundaba. Bueno, el tribunal al momento de dictar sentencia tendrá que considerar atenuantes y agravantes. Y a mí me parece que la desaprensión puesta de manifiesto, el desprecio por la vida, les va a jugar en contra, va a formar parte de una valoración intrínseca. Y yo recién decía, doctor, que nada más alejado que una pelea, porque eran un montón contra uno solo que directamente lo atacaron. Él en ningún momento tuvo intención de golpearle a nadie. Pero dentro de la estrategia de la defensa, de la cual venimos hablando, de si lo que buscan es tener condenas diferenciadas, para algunos más, para algunos menos, pero la carátula, homicidio en riña, ¿es una de las estrategias que está buscando el abogado defensor que se plantee? Mire, justamente hoy en las redes yo planteo el interrogante, si es lógico que el tribunal pueda evaluar
un escenario del artículo 95, que es el homicidio en riña o la agresión múltiple. Mire, la defensa lo va a intentar, no tengo ninguna duda. ¿No queda descartado con esta autopsia que estamos conociendo, que nos hizo conocer el médico Bien. forense que estamos describiendo? Porque pensar en una riña, en una pelea, en cómo quedó, después de cómo quedó el cuerpo de Fernando con lesiones ya incompatibles con la vida, me parece impensado. Pueden llegar a intentarlo por parte de la defensa, pero ¿no es impensado que pueda llegar a ser aceptado esto? Mire, yo no quiero hablar de absolutos y menos sin ser abogado en la parte. No me imagino a este tribunal particularmente, frente a la prueba que está recibiendo y se está produciendo. No me imagino firmando una sentencia de homicidio en riña, no me imagino. La defensa tiene el derecho o plantea la estrategia que él crea conveniente. Ahora, el que valora es el tribunal. A mí me parece que paso a paso se va jalonando una acusación. Lo que también tenemos que ver, nosotros no estamos adentro de la sala. Una cuestión es lo que transcurre dentro de la sala y otra cosa son las notas o reportajes que hacen los compañeros periodistas. Yo sé que hasta el día de hoy, porque tengo algún acceso a una fuente directa, hay algunas personas de los conchos que ya están muy comprometidas, pero muy comprometidas y muy cerca de la acusación que planteó el fiscal y en particular ramificado. No sé, y eso le digo, no sé honestamente, si el escenario alcanza los 8. Ahora bien, y lo venimos diciendo todas estas mañanas, si todo se produce segundo en el papel de alguno de ellos que no se sienta tan culpable o tan cercano a esta agresión. Eso quiere decir que en cualquier momento se puede romper la valla de silencio. Nadie se va a quedar tranquilo con una condena de 10, 20 o perpetua en la cabeza. Pierri, y en función de esto, de que algunos ya están bastante más comprometidos que otros, vuelvo a preguntar lo que nos preguntamos al comienzo y seguramente nos vamos a seguir preguntando a lo largo de todo el proceso judicial, si es que este pacto de silencio está más cerca de quebrarse que antes, teniendo en cuenta que seguramente la estrategia de la defensa va a ir por ahí, en que las situaciones son distintas y que las condenas sean diferenciadas, y si tal vez los que no están tan implicados buscan diferenciarse con algún otro abogado, cambiar su defensa, cambiar su estrategia. ¿Puede ocurrir esto? Mira, a mí no me gusta decir los rugbyers porque el rugby es un deporte sano, con profesionales con otra mentalidad. Estos señores, que tampoco son unos chicos, estos señores, cada noche cuando vuelven al penal o al lugar de detención, me imagino que deben estar pensando cuál va a ser su futuro. También sus familias. Me imagino también que algunos de ellos que le han comentado que la acusación todavía no está tan direccionada a ellos, o por lo menos pareciera que no alcanza, en cualquier momento puede llegar a romper el silencio, en cualquier momento. Mire, hoy es el 7º día, esperemos a partir de la audiencia 10, cuando queden 12 audiencias por delante, ahí ya el balance probatorio tiene una orientación. Ahí veremos qué es lo que pasa. También le respondo una pregunta que seguramente me la haría si se produce este hecho. Supongamos que se quiebra este frente de silencio y uno decide declarar, y eso implica cambiar de defensor. Y aclara que un nuevo defensor. Ese defensor tiene el derecho de estudiar las actuaciones y el tribunal puede darle hasta 20 días para que así lo haga. Se paralizaría el juicio por 20 días. Claro. ¿Le quería preguntar algo a usted? Sí, Miguel Ángel, te quiero hacer dos preguntas. Una, al dividir las tareas y unos pegarles y otros impedir que los amigos lo ayuden, habla de un plan. Y la otra cosa que se habló poco, cuando declaró el jefe de los Patovicas, dijo que él medía 2,3 metros, pesaba 150 kilos y que tenía tal estado de excitación que no lo podía llevar, llamó a un compañero. Eso se da solo bajo efectos de alcohol y drogas. Nadie con esa diferencia de peso puede controlar a alguien. En primer lugar, y está muy buena la cita, en una de las primeras encuentros que hicimos a la mañana, dijimos que si aquellos que realizaron el círculo lo hacían para alentar a que pegue, o para que peguen, y bueno, quizás algunos pueden decir, no están en el directo, pero si algunos que hicieron el círculo lo hicieron para impedir
que otros lo asistan. Esos son claramente coautores. Claro, Esos el tema es demostrarlo, ¿no, doctor? Porque, a ver, con el círculo viene insistiendo, burlando, y es a lo que se quiere llegar con la autoría, ¿no? Que evidentemente todos tuvieron la misma responsabilidad, haya quien haya pateado, haya o quien no haya pateado la cabeza de Fernando, porque si haces un círculo y evitas que lo vengan a defender, que nadie lo pueda sacar de esa situación, evidentemente todos son responsables. Él insiste en ese círculo de coautoría, ¿no? Pero el tema, como hablamos con usted siempre, es la prueba en la justicia. Bueno, el doctor Burlando tiene suficiente oficio, todos lo conocemos, y sé que está teniendo una destacadísima labor. Me imagino que está llevando el interrogatorio a probar eso. De hecho, algunos testimonios que escuchamos fuera de una señorita, si lo volcó adentro, está marcando lo que hizo Burlando. Algunos impidieron que otros auxilien. Y quiero responder lo último. Recuerdo perfectamente la intervención del Pato Vica, que decía: yo peso 150 kilos, no podía solo con este hombre. Evidentemente ahí hay consumo de drogas y demás. No lo exime de responsabilidad para nada, ¿no? Para nada. Pero bueno, eso culturalmente lo que estamos enfrentando. Este juicio, este episodio, este dramático episodio, como le digo todos los días hay Fernandos, lamentablemente. Sí. Esto marca la gravísima violencia en la que está inserta la sociedad. Sí. Es gravísimo. Esto no dejó de ocurrir. Esto ocurre todavía. Sí. De hecho, hoy ya contábamos en Lanús un chico que había sido golpeado por patobicas en el interior de un boliche. Quiero ir mucho más adelante como última pregunta y ya lo despedimos, Pierri, pero ya pensando en la condena, en el cierre de este juicio, sabemos que estas personas hasta ahora habían estado separados, ¿no? En conjunto con los presos comunes. De ser condenados, esta situación debiera cambiar, ¿no? El juez de ejecución penal, que va a entender sobre el monitoreo del cumplimiento de la eventual condena o pena que le recaiga, tiene que velar por su seguridad. Por eso cuando yo los escucho a ustedes hablar del alojamiento, bueno, el alojamiento en Dolores es provisorio, puede estar en juicio. Ellos están en Melchor Romero en este momento. A partir de allí, condenados que fueran, y firme que quede la condena, o sea, que supere las posteriores apelaciones, les queda la Cámara de Casación, la Suprema Corte y la Corte de Nación. O sea, le quedan todavía 3 instancias a este fallo para quedar firme. Bueno, se entrarán en lo que se llama la progresividad penitenciaria. Comenzarán a recorrer penales. Entiendo que por mi experiencia y conociendo a Hugo Tomé, que es un gran abogado, pero un gran abogado, va a pedir por arraigo, por vínculo con la familia, que sean trasladados al penal de Campana en su momento. Bueno, veremos qué sucede. Entonces, para eso ya falta mucho. Estamos todavía en el comienzo de este proceso. Gracias, como siempre, Pierri, por este tiempo. Un placer me haya convocado el doctor Santamarina, es uno de los que más saben la materia. Gracias, buen día. Doctora, usted todavía no lo despedimos. Un ratito más le pedimos porque vamos en vivo. Estamos trabajando en Dolores con Fernando Tocho ya hace días allí, que tiene todos los detalles de lo que va a ocurrir en la jornada de hoy, Fer. Bien, el segundo día de la semana y séptima audiencia de este juicio se va a marcar a partir del testimonio que den los peritos, por supuesto, y además se van a ventilar los chats que hay en los teléfonos de los imputados. Ayer se habló de la cadena de custodia, la defensa no planteó ningún tipo de preocupación sobre eso, y marco también que el médico Diego Duarte, que declaró ayer, que hizo la autopsia, quedó a disposición del tribunal, porque la defensa pidió que quede en reserva para un futuro careo, una futura aclaración, con lo cual su testimonio no lo podemos dar por finalizado. Entonces, eventualmente, si la defensa lo cree conveniente, podría sentarse de nuevo el doctor Duarte y volver a aclarar algunas cuestiones, porque hubo algunos puntos que no quedaron del todo claros según la defensa. La defensa entiende, por ejemplo, que en el informe de constatación de lesiones, por ejemplo, de los imputados, no hubo detalles sobre la data de esas lesiones, de esas escoriaciones, es decir, no hubo detalles sobre eso. Eso, de alguna manera, todo lo que sea duda, todo lo que sea incertidumbre, todo lo que sea imprecisión, va a favorecer a la defensa, por supuesto. Con lo cual ahí se sumó
un puntito en reserva la defensa, pero claro, en el plexo probatorio de la acusación va con ventaja la Fiscalía y el particular damnificado. Sumamos también a Nico Munafó desde otro punto de la Fiscalía. Nico, hacía referencia Fer recién a la defensa, por ejemplo, ¿no? Y acá estábamos debatiendo distintas estrategias que puede llevar adelante la defensa, y Fer decía que en el corto plazo va a empezar a tener sus testigos también. Ahí se va a empezar a marcar un poquito más lo que tiene que ver con la estrategia de defensa, Nico. Sí, porque a partir del viernes van a empezar a llegar amigos de los acusados, y muy importante lo que va a suceder la semana que viene en cuanto a la llegada aquí de, bueno, padres y madres de los 8 rugbyers, ¿no? Porque hay que ver, para qué lo llama la defensa, si para hablar de su vida, si, en algún momento los rugbyers le contaron algo a sus padres de lo que había sucedido esa noche, así que eso va a ser muy importante. Y además tener en cuenta lo que va a suceder en la última jornada de la próxima semana. Nos adelantamos un poco, pero para saber un poco la estrategia que puede llegar a aplicar la defensa, cuando vengan aquí Milanesi y Guarino, que estaban dentro del grupo de los rugbyers y que después la fiscal de instrucción los separa de la causa y los libera, ¿no? Entonces habrá que ver ahí qué tienen para decir los familiares, los amigos y estas 2 personas que al principio estuvieron imputadas, para ver la estrategia a seguir por parte de Tomei. Si siguen todos juntos, recién ustedes lo hablaban con Pierri, en esta defensa uniforme de Tomei, si se separan, si alguno de ellos decide hablar o no, porque a priori, por lo menos con los testigos que han hablado acá, algunos están más marcados que otros dentro de la escena, pero todo eso seguramente será debate para los próximos días. Gracias a los dos, ya vamos a volver en vivo a Dolores para cerrar con el doctor el tema de la autopsia. Sumamos algunos datos más que tenemos allí en pantalla y que vamos a repasar. La autopsia de Fernando: el hígado se rompió, tenía sangre suelta en el abdomen, en el intestino grueso infiltrado hemático, en el colon ascendente y transverso producto de una contusión, traumatismo grave de cráneo, no hay fractura de cráneo, el cerebro se sacude y causa de muerte paro cardíaco traumático. A ver, es cierto que es un lenguaje muy médico y usted lo va a explicar mejor que yo, pero sí da cuenta de la brutalidad con lo que lo golpearon, y eso era lo que describía el médico. Hay 2 datos que cuentan muy bien los muchachos que están en Dolores. ¿Por qué van a decir que el médico vuelva otra vez? Porque como vos bien preguntabas, ¿qué lesión le produjo la muerte? Sí. Y acá hay una clave importante. El médico quiso aportar fotos que tenía y no lo dejaron. Sí. La trompada lo noqueó, él cayó inconsciente. Eso quiere decir que estaba con vida. Sí. Pero la marca de la zapatilla, cuando le pegan la patada en la cara, le pegan 2, tiene un sangrado que se llama equimosis. Equimosis quiere decir que te sangra debajo de la piel, como si fuera un moretón, para hacerlo fácil, pero el corazón tiene que latir. O sea que cuando le pegan la patada, él estaba inconsciente, pero vivo. Las patadas fueron lo que destruyeron el sistema nervioso central. Las patadas en la cabeza. Las patadas en la cabeza. El puñetazo lo noqueó, lo dejó inconsciente, por eso no se pudo defender. Pero la primera patada, eso lo describe el anatomopatólogo, tiene equimosis, es un sangrado cuando estás vivo. Si no, después se produce un sangrado general. Eso es muy importante para entender cuál fue la mecánica que le llevó a la muerte a Fernando. Sumado a que tenía lesiones, y lo describía, en los pulmones y en otras partes del cuerpo, que entiendo que también influyeron en el asesinato, ¿no? En la muerte. Produjo un sangrado masivo. Igual destruyó todo lo que somos, está en el cerebro. Destruyó el sistema nervioso y el centro cardíaco y respiratorio. No había ninguna opción. Le preguntaron si hubiese pasado en la puerta del hospital, ¿se podía salvar? Era incompatible. Claro, era incompatible al momento, y esto es importante, al momento de llegar la ambulancia ya estaba sin vida. Gracias, doctor, por este tiempo. Por la invitación. Gracias, muy claro. Nicolás Munafó nos llama urgente, Nico. Diferentes especialistas en